Bienvenido al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que son funciones analíticas. Para hablar un poco de esto, entonces necesitamos primero establecer el dominio o el setting en el cual vamos a trabajar y vamos a trabajar con los números complejos. Entonces, a continuación, vamos a denotar z de la forma x más y x por y con x e y valores reales, pero el i es la unidad imaginaria, es el número imaginario, ¿verdad? El número imaginario viene dado con esta propiedad y al cuadrado igual a menos 1, o como lo ven en algunos textos, definido como la raíz de menos 1. Eso se llama, esto no tiene sentido en los números reales, ¿no? Pero es el término imaginario. Fíjense, ¿de dónde proviene esto? Bueno, cuando se calcula este tipo de ecuaciones, esto no tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿ok? Pero por el teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? Una solución para esta ecuación sería x más o menos y. X cuadrado, x de la forma más o menos y. Porque claro, aquí tendríamos x igual a menos 1 y es lo que les estoy comentando. Entonces la solución sería dada por este número, por el número i, que es un número imaginario. Entonces, el conjunto de los complejos se denota por la letra C. Y el conjunto de números complejos, ¿verdad? Se puede pensar como, repito, como un conjunto de valores x, y de la forma x más y por y. ¿Ok? Esta es una manera de verlos. Y vamos a definir en este conjunto ¿sí? Una operación de suma, una operación de producto, la suma de dos números complejos, pónganle que vamos a llamar z igual a x1 más y sub i, pero también podemos pensar z como z1, como x1, y1, y vamos a pensar z2 como x2 más y sub 2, pero también podemos pensar z2 como x2 y sub 2, ¿ok? Y vamos a definir, ¿ok? En este conjunto las siguientes operaciones. La operación de suma, z1 más z2, va a venir dada como x1 más x2, y1 más y2, ¿ok? Dicho de otra manera, si yo tengo z1 de la forma, por decirles algo, x1 más y y1, z2 de la forma x2 más y2, esto se llama parte real, esto que está aquí se llama parte imaginaria, la suma, entonces simplemente es mirar x1 más x2 más y veces y1 más y2, ¿ok? Esa es la manera de sumar dos valores complejos. Por supuesto, dos números z1 y z2 van a ser iguales. Eso tuve que haberlo dicho desde el principio, disculpen. Si solamente sí, x1 es igual a x2 y y1 es igual a y2. ¿Ok? Ahora, el producto acá de dos valores, por decir algo, z1 por z2, va a venir definido si lo expresamos en términos de coordenadas como x1, x2 menos o mejor así, miren, a mí siempre me gusta hacerlo para poderlo asociar. Yo prefiero escribirlo así. Supónganse que quiero multiplicar estos dos números. Acuérdense que aquí siempre voy a tener la regla de que i al cuadrado es menos 1. Entonces aplicamos propiedad distributiva. Aquí quedaría x1 por x2, que era lo que iba a escribir ahorita. Después me quedaría menos
y1 por y2, porque y por y da menos 1. Después me quedaría más y veces, y aquí entonces quedaría x2 por y1 más, porque x2 por y1, y después quedaría x1 por y2, x1 por y2. ¿Ok? Y esta es una manera de definir el producto. Si lo pensamos en términos de coordenadas, z1 por z2, le vamos a asociar entonces este vector de coordenadas x1, x2, menos y1, y2, coma, x2, y1, más x1, y2. ¿Ok? Y ese sería el producto. Ahora, ¿qué pasa? Que definiendo el producto de esta manera, uno puede hablar del inverso. O sea, a diferencia de otros, y eso va a marcar una diferencia importante entre los números complejos y R2, ¿ok? Estamos diciendo que para algunas cosas o en algún sentido Z es equivalente o es isomorfo a R2, pero a diferencia en R2, aquí sí vamos a poder definir el inverso de un número complejo, o sea, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un valor Z, X más EY, Z a la menos 1 o 1 entre Z va a venir dado por este número, va a venir dado de esta manera. A mí me gusta, para motivar esto, presentarlo de esta forma. Miren, uno mira, vamos a llamar Z barra a esta cantidad que se llama conjugado, valor conjugado, ¿ok? Y una propiedad que hay es que Z por Z barra nos va a dar módulo de Z al cuadrado, porque cuando multipliquen X más YY por X menos YY y apliquen otra vez propiedad distributiva, quedaría X cuadrado, este por este, X cuadrado, este por este, quedaría menos Y, este por este quedaría más Y, este por este da Y por Y, da menos 1, con este menos da más y quedaría Y cuadrado, o sea que nos da X cuadrado más Y cuadrado. Y esta es la distancia euclidiana que hemos introducido al principio de nuestro curso. Entonces, cuando uno guarda esto, ¿verdad? Porque el módulo de Z no va a ser otra cosa, el módulo de un número complejo no va a ser otra cosa que esto, ¿ok? Esto es lo que vamos a conocer o vamos a llamar módulo de Z. Y en función de este módulo, nosotros podemos entonces definir el inverso de nuestro valor complejo. Vamos a escribir así: si Z es de la forma X más YY, Z a la menos 1 va a ser X menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué estamos diciendo acá? Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que Z a la menos 1 es Z barra entre módulo de Z. Y esto es porque, repito, estamos diciendo esta identidad. ¿Ok? Estamos estableciendo esta identidad que se deduce de la definición. Entonces, ya tenemos un elemento inverso y con todas estas operaciones, tenemos una estructura algebraica en el cuerpo de los complejos. Este conjunto, con la suma, con el producto, esto es un cuerpo. Acá podemos entonces definir la distancia entre dos complejos como módulo de Z menos W. Esto introduce una métrica, ¿ok? Y podemos pensar, bueno, hay varias métricas que se pueden definir aquí, no voy a entrar tampoco en eso, pero podemos entonces pensar esto y con sus operaciones. Y ahí tenemos un espacio métrico. En algunos casos podemos hacer que esto funcione parecido a R2, pero solo en algunos casos, porque vuelvo y les repito, a diferencia de R2, aquí sí podemos hablar, acuérdense que siempre hemos hablado, si yo tengo un vector
de coordenadas u sub 1, u sub 2, aquí no hay un inverso. Aquí en los complejos sí hay, para cada valor z hay un valor inverso. ¿Ok? Y eso va a ser una ventaja importante en lo sucesivo que vamos a considerar. Entonces, fíjense, a continuación vamos a considerar funciones ahora definidas de C en C. Estas son funciones a variables complejas. ¿Ok? En ese mundo. Claro, es importante. Yo tengo, por ejemplo, f va a tener coordenadas u más y b. Y mi z va a tener coordenadas, por decirles algo, x más y. Entonces aquí es importante pensar un poco cómo se representan las cosas. Mi conjunto de partida va a ser el plano complejo, que lo voy a graficar como que si fuese R2, donde cada vector, cada número de coordenadas, por ejemplo, el número de coordenadas, el número 1 más i, ¿verdad? Por decir algo, es equivalente a pensar en el punto 1, 1. Este eje de acá, en este eje están los reales, los números reales, el eje de las X va a ser los números reales, el eje vertical va a representar a los números imaginarios y el número 1 más i va a tener esta representación. Podemos pensarlo como un vector, podemos también asociarle a esto unas coordenadas en el plano complejo. Como la función va a ser de valores complejos a valores complejos, nosotros podemos pensar esta función como una función vectorial, como un campo vectorial, que entonces el mundo XY me lo transforma en un mundo de coordenadas U, B, donde U y B son respectivamente la parte real y la parte imaginaria de este número complejo. X e Y son la parte real y la parte imaginaria de este número complejo, ¿ok? En este sentido podemos entonces hablar de lo que es una función continua. F, definida de C en C, sea, digamos, una función f, ya vamos a presentar algún ejemplo. De C y z sub 0, un valor complejo. F es continua en z sub 0 si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a f de z sub 0. Y aquí, recuerden, esto es análogo a pensarlo en términos de epsilon y delta, porque ya dijimos que aquí hay una métrica. Esto es equivalente a decir que, dado epsilon mayor que 0, existe un delta que puede depender del epsilon y del punto z0, tal que si la distancia de z menos z sub 0, esto es el módulo, es menor que delta, entonces la distancia de f de z menos f de z sub 0 es menor que epsilon. Y esa es nuestra definición de continuidad, exactamente análoga a la que tenemos para el caso de funciones de valores reales a valores reales. Solo que aquí hay que tener cuidado, porque cuando nosotros escribimos esto, tenemos que componer z en su parte real y su parte imaginaria, esto en su parte real y su parte imaginaria, entonces aquí nos va a quedar la distancia euclidiana y aquí también, por el mismo argumento, nos va a quedar la distancia euclidiana. Aquí se aplica lo mismo, la suma de continuos es continua, el producto de continuos es continua, el cociente de dos funciones continuas va a ser continua porque el cociente de dos números complejos está definido. Entonces vamos a hablar un poco de algunos ejemplos para ir, como quien dice, siendo un poco más concreto. Imagínense un primer ejemplo, f de z igual a z. O sea, esto es una función f de valores complejos en valores complejos. Pero, digámoslo así, como esto sería casi que la identidad, ¿no? Porque estamos descomponiendo z de la forma x más y. Aquí la parte real, u va a ser igual a x y b va a ser igual a y. ¿Ok? Y esto no es otra cosa. U y x van a ser entonces funciones de valores reales a valores de R2 en R. O sea, ahora otro ejemplo, un poquito más. Vamos a complicar un poquito más la cosa.
f definido como z2. Entonces acá z al cuadrado no es otra cosa que x más y al cuadrado. Vamos a sacar esta cuenta, x más esto por esto. Si desarrollamos esta cuenta, sería este por este, x cuadrado, este por este, más y x por y, más y después menos y cuadrado. Aquí, ¿en quiénes van a ser entonces mis funciones? Mi función u de x y la voy a identificar como x cuadrado menos y cuadrado. Porque acuérdense que estoy diciendo, les he dicho que f es de la forma u más ib. Mi función b de x y va a ser la función que va a tener la expresión 2x por y. Entonces, esta es una función en valores complejos, f de z es una función en valores complejos. Esta función va a resultar ser continua, me traicionó el subconsciente, continua, cuya parte real y cuya parte imaginaria van a venir dadas por estas dos funciones. Pero a su vez, estas dos funciones que están acá, u y b, pueden ser pensadas como dos funciones definidas de R2 en R. Cada una de ellas generan un campo escalar. Esta tiene dominio en todo R2, esta tiene dominio en todo R2. Entonces, estudiar las propiedades de F pasa por estudiar las propiedades de U y B en cada una de sus propiedades. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos continuidad, aquí tenemos que son dos polinomios, etcétera, ¿no? Y así podemos ir introduciendo funciones. Por ejemplo, los polinomios en general, las funciones polinómicas a su 0 más a su 1 por z más a su n de z a la n. Esto es un ejemplo de una función continua. Otro ejemplo sería f de z igual a módulo de z. Aquí volvemos otra vez a ver, ya lo habíamos dicho, este módulo de z se puede también definir como z por z barra, tomar la raíz de eso. Entonces, módulo de z no va a ser otra cosa que x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto es una función, ¿verdad? Que tiene su parte real, va a tener parte real que va a ser esta expresión que está acá. ¿Ok? Podemos pensar, por un momento, piensen en la función f de z igual a la parte real de z. ¿Cómo es esta función? F nuevamente del plano complejo en el plano complejo, ¿no? Pero esta función va a ser que a cada z le asigna el valor x. Entonces esta es la proyección. O sea, si tenemos acá coordenadas xy en nuestro mundo xy, esto lo que hace es pensar en la coordenada x nada más. ¿Ok? Entonces, esta sería como una especie de proyección con respecto a x. F de z igual a la parte imaginaria de z sería la proyección con respecto a y. ¿Ok? Entonces, en este contexto podemos ver que hay muchas funciones. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar entonces de la noción de función analítica. Y en el próximo video hago más ejemplos de esto. F, definida de C en C, es analítica en un punto z igual a z sub 0, complejo, todo esto es complejo, si este límite existe. El límite cuando z sí existe, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 entre z menos z sub 0. Si este límite existe, entonces nosotros podemos decir que la función analítica, repito, y en este caso, el límite anterior se denota o se representa por f'
de z sub 0. Esto es un límite de valores complejos. O sea, lo importante aquí que estamos pidiendo es que este límite exista y que me dé un valor complejo que sea finito. Esa es la noción de función analítica. Entonces, cuando uno ve esto, uno lo primero que piensa es en la derivada, en la definición, en la noción de derivada que conoce de los cursos de cálculo. Y efectivamente hay propiedades que sí vamos a poder traspolar, hay otras que no. Aquí hay cosas, hay detalles muy importantes, diferencias marcadas. Pero lo que sí vamos a decir de primera entrada, y ahora sí cerramos eso, es que si tenemos dos funciones analíticas, la suma de ellas también va a ser analítica y que se calcula de esta manera. Que si tenemos el producto de dos funciones analíticas, esto va a ser análogo a lo que hemos visto, o sea, las reglas que conocemos del cálculo real. ¿Ok? Tenemos eso. Y si tenemos un cociente y tenemos esto acá, el cociente de dos funciones analíticas, esto nos va a quedar de esta manera. Y estas fórmulas nosotros ya las tenemos desarrolladas en el caso que hemos estudiado funciones de valores reales a valores reales. Entonces aquí hay un comportamiento parecido de las funciones analíticas. Entonces vamos a en el próximo video a hacer algunos ejemplos de funciones analíticas. Vamos a ver cómo son sus partes reales e imaginarias y por supuesto que tiene que ver esto con el cálculo vectorial que hemos estudiado en los videos anteriores.